Bueno, nosotros aquí como equipo del doctor José Alfaro Pla, encantadísima de trabajar con él, una ardua labor, pero a la vez una gestión maravillosa que ha hecho un cambio de un antes y un después. Estamos contentísimas de trabajar con él y diariamente pues nosotros coordinamos al lado de él la gestión, es decir, de dirigir y coordinar los servicios que se hacen en el hospital. Siempre de la mano del doctor Alfaro, es un trabajo en equipo que hasta ahora lo hemos ido haciendo con mucha dignidad, mucha entrega, y hasta ahora todos nuestros médicos nos han respondido de la mejor manera y por eso hemos hecho un gran equipo y se están viendo los frutos. Doctora Espinosa y a la doctora Felicia, ambas, podré responder la que desee y de hecho de inmediato saludamos. Esa respuesta que usted habla, por ejemplo, a la adecuación de los horarios, claro, a que aquí hay que cumplir un mínimo, tantos días, tantas horas, tantas consultas, tantos servicios, precisamente cómo se fue dando esa respuesta de lo que había antes a lo que hoy está este hospital sirviendo. Sí, desde que la gestión inició, nos reunimos y el doctor tuvo la preocupación y se ocupó de tal manera de conocer todo el personal médico que estaba bajo su cargo. Nos reunimos y nos enfocamos en que el cumplimiento del horario fuera primordial. O sea, que el médico tiene que ocupar una tanda, o sea, tiene que cumplir con un horario de trabajo establecido. ¿Cómo lo hacemos? Cada gerente, cada encargado de departamento supervisa personalmente su personal. Somos veedores de que esos procesos se lleven a cabo. ¿Cómo lo hacemos? Desde que inicia la jornada de trabajo, 7 de la mañana. Todo el personal administrativo y gerencial está presente en la entrega de guardias. Nosotros mismos, luego de que se acabe la entrega de guardia, nosotros vamos personalmente a las áreas y como veedores podemos ver que los médicos estén en sus áreas. Lo supervisamos y que cada proceso se lleve a cabo. Médico, enfermera. La subdirección médica como tal tiene un equipo conformado por el doctor Juan Julián, la doctora Rosana Almonte, que ellos nos sirven como enlace de que cada médico, cada enfermera esté en el área específica de trabajo y que no haya distracciones. Una pregunta, Nancy, escúchame. En la universidad había un bedel que iba, ¿verdad?, para que los profesores firmaran. Luego la modernidad trajo la tarjeta electrónica. ¿Qué metodología más o menos, la observación visual, que se usa para constatar eso? Cada gerente conoce su personal. Okay. Cada gerente aquí conoce su personal y ellos mismos se ocupan de que cada uno de ellos cumplan con su horario establecido, que cada médico debe de cumplir sus 40 horas de trabajo, de lunes a viernes. Es decir, doctora, que cuando usted habla cada gerente es que por especialidad, sí, por especialidad. Un grupo de médicos, por ejemplo, los de, qué sé yo, otorrino, no dan, ¿qué tipo de servicio se da aquí? Traumatología. Sí. O obstetricia, ese grupo de médicos que trabajan en esa área, sí, tienen un gerente. Aquí tenemos encargados de departamentos que engloban muchas subespecialidades. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿a cuánto asciende el número de personal médico, enfermería que está bajo la supervisión general de su área? Sí. Personal médico, en su total son 367. 367. Ese está subdividido entre una nómina interna, que es la nómina del hospital, que aproximadamente 268 médicos están por la nómina interna del hospital. Ya el Servicio Nacional de Salud como tal, ellos nos ceden unos 98 médicos que están en la nómina. Ya cuando hablamos del personal de enfermería, estamos hablando de un total de 367 enfermeras, que ya tienen su encargada, que es la que los coordina y los supervisa. Doctor, como usted es, ¿verdad?, es directora la médica. Parte médica. ¿Todas las plazas que necesite el hospital para funcionar están ocupadas? ¿O ustedes, y si aún las plazas creadas, si necesitarían crear más plazas para...? Siempre se necesitan, siempre. Pero las que hay están ocupadas todas, ¿verdad? Sí, creo que podría decirse por, cirugía pediátrica. Vamos a poner un ejemplo. Cirugía pediátrica tenemos, porque esa doctora tuvo que irse a formarse fuera y tenemos esa plaza disponible, pero siempre vemos de que sí,
nos ocupamos de que si hay algún déficit en un área específica, nosotros hacemos la solicitud al Servicio Y doctor, Nacional de aquí Salud. bajitico, yo veo que el doctor es fuerte y esto está, mire, disciplina. Ese Pero le ha señor. dado alguna mejoría en Sí. calidad de trabajo, porque comparado a otro hospital, aquí se Nosotros- está trabajando duro. Nosotros, me incluyo, él nos ha enseñado a nosotros, mira, lo que es disciplina, entrega, devoción, respeto, responsabilidad. Yo he aprendido muchísimo en el poco tiempo que he estado trabajando con él. Es verdad que el que no está aquí a las 7:30 se queda afuera. Ah, sí, señor, incluyéndome, incluyéndola, es así. Usted le dice la que cierra la puerta. Lo ha Sí. inspirado bien. Sí, es así. Es un proceso de aprendizaje. El doctor Alfaro va una luz en el camino, de verdad que sí. Sí. Aprovechar lo que está diciendo la subdirectora médica de este hospital, doctor Vinicio Calventi. Un dato muy interesante que me llamó mucho la atención con relación al personal médico. Sí. 367 médicos, de los cuales solo 98 Son son pagados por el por el Servicio Nacional de Salud. Los demás van por la nómina interna del hospital. Entonces quiero ahora preguntarle a la subdirectora administrativa, ¿se podría considerar entonces, me gustaría saber el subsidio que ustedes reciben de parte del Estado Dominicano a través del Su servicio? autogestión. Y también si ya se podría considerar que este hospital estaría más o menos comportándose como un hospital de autogestión. Bueno, esto es un hospital de autogestión y de verdad que con el doctor Alfaro de cabeza hemos ido recuperando muchas cosas que antes pues no teníamos, como abrir nuevas posibilidades de especialidades, aumento en la cartera del servicio, pero también aumento en la cantidad de usuarios que vienen cada día aquí a nuestro centro. Eso nos ha ayudado a que también incremente mucho más la recaudación del centro. La subvención que reciben, si reciben, del Servicio Nacional de Salud, ¿de cuánto es mensualmente o anualmente? No sé. A 25 millones, me parece Aproximadamente. que aproximadamente 25 millones de 25 millones. 25 millones de pesos Al año. aproximadamente. Eso es o El 15 Servicio millones, Nacional de o sea, no no. le paga, es decir, nos da una proporción del salario global. Es decir, Ok. ellos nos pagan unos 30 y pico de millones de la nómina de unos 40 millones. Ok. Y luego la otra parte nos corresponde al hospital. Doctora, Porque eso es quería parte- preguntarle sobre temas de personal. El personal administrativo, secretarial, limpieza. Me llamó la atención en nuestra anterior visita ver desde el personal de conserjería bien uniformado. Sí, no hay empleo aquí para ti. No. Tú no sabes, No espera. vamos a permitir que, Tú no- que- tú que no te sabes. vayas de la Z. Tú no, yo mira, No lo vamos a permitir. yo hice un curso de plomería que tú no te imaginas. ¿Qué me dice ese personal? Número y obviamente el tema de las condiciones, horarios en los que trabaja. Tiene un horario rotativo, son 3 horarios De 8 que deben de cumplir. Son 8 horas cada turno. ¿Qué número de empleados? Tenemos alrededor de 70 de conserjería. Y bueno, y también eso fue una de las cosas que se implementaron, el uniforme desde que llegó el doctor, para identificarlo y que también ellos se sientan. Es decir, no es que se ve, yo lo que veo es que ha existido lo que es el orden y la organización desde que llegó el doctor aquí a nuestro hospital. No es que realmente se pudiera pensar que es duro, no, para nada. Entiendo que todo el mundo está trabajando a gusto, que está Exacto. trabajando conforme. Aún así, la cartera ha aumentado la cantidad de pacientes que entran por esa emergencia. Sin embargo, todos los médicos y todos los que aquí colaboran lo están haciendo con amor y con apoyo, porque el doctor es una de las personas que pasa por el pasillo, habla con el paciente, habla con el familiar, habla con el empleado, y eso también hace que todos los empleados se sientan identificados con él y también con la gestión, con el trabajo que estamos haciendo. Doctora Felicia
Santos, me escribe un usuario de este hospital y me dice, ese hospital era un caos. Los taxistas habían colonizado los parqueos, no había agua, había goteras y las farmacias del entorno se alimentaban de los recursos del hospital. Y además que funcionaba un punto de drogas. ¿Cómo? Eso me escribe un usuario del hospital. Quisiéramos saber cómo se logró, tanto el doctor Alfaro como usted misma, la doctora Felicia Santos, cómo se logró, vamos a decir, desarrabalizar el entorno y solucionar esos problemas. Yo quiero esa parte de tomarla yo. Realmente es cierto. A nuestra llegada aquí, lo que era el parqueo, que es una área inmensa, de noche estaba totalmente oscura. Usted parecía que llegaba al infierno. Nosotros rehabilitamos 18 lámparas de las grandes, donde ya todo el área frontal, lateral y hasta posterior del hospital está iluminada. Se hizo un trabajo de ornato donde todas esas plantas que fueron podadas porque eran, vamos a decirle en términos populares, eran montes dentro del parqueo. Y sí es cierto que había un punto de droga de entrar y salir a esos parqueos con libre albedrío, lo cual lo estamos controlando. El tema de los taxistas, como le dije anteriormente, había una área que ellos habían tomado como un área personal del parqueo, que entendían que esto era de su propiedad. Entonces, a mi llegada yo me acerqué a donde ellos, fue un día, como le dije, me senté a hablar de tú a tú, y me dijeron, ¿y usted va a ir solo para allá? Decían, no le tengo miedo a nadie. Y conversamos. Sí, yo entiendo que ellos comen y viven de su trabajo de taxista en el área. Ah, yo pensaba que era el otro. Ahora, yo insisto que el doctor Picado tiene que andar con una negra. Bueno, seguimos el tema del taxista. Entonces, simplemente logramos que ellos tomaran su área de trabajo, pero no que ese parqueo es exclusivamente de ellos, ni tampoco un parqueo nocturno de la zona. Simplemente organizarla. Ya hoy esta área está iluminada y los parqueos son viables para todo el mundo. Mira, es importante, antes de concluir este bloque, escuchar a la doctora Kathleen Pérez, que está con nosotros, porque es gerente de un área que en los centros como este es neurálgica, Nayib, y es dirigir las emergencias, a donde llega todo, donde llegan las ambulancias, donde llegan muchas veces en los mismos vehículos de la gente, en motores, donde quiera, todo tipo de traumas. Sería importante escuchar de usted cuál ha sido su experiencia, que ha venido mejorando, trabajando esta administración en un área. Yo me tocó vivir, debo decirle antes de pasar con usted, muchas noches en emergencia junto a mi padre, que fue un paciente cardiovascular de mucho cuidado. Y las cosas que yo vi, desde pleitos que comenzaban en una discoteca y el último round era en la emergencia de un hospital. Cuénteme de cómo ha sido esa experiencia aquí. ¿Cómo es un día en la vida? La vida sobre todo una noche. De la emergencia diaria del Calventi. Ok. Nárrenos un solo día. Vamos a comenzar en la mañana. Generalmente nosotros tenemos la cultura de ir a un hospital de tercer nivel para que nos resuelva el problema, donde nos corresponde ir a una unidad primaria. Eso hace que los servicios de emergencia se congestionen. Y aquí vemos aproximadamente de 200 a 300 emergencias diarias. ¿Qué hemos hecho? Hemos asignado... ¿Y los sábados en la noche cómo están las emergencias? Con todo eso borrado. Igual que la discoteca. Llena. O sea, nosotros estamos en un área geográficamente que es particular. Nosotros tenemos primero la autopista Duarte cerca, lo cual nos permite que lleguen muchísimos pacientes politraumatizados por accidentes principalmente de motor, sin casco, y ya ustedes saben que trauma craneoencefálico. Los Alcarrizos tiene particularidad. Aquí esto es un área muy violenta. A nosotros nos llega a diario de 2 a 3 heridos de arma de fuego, de 4 a 5 heridas de arma blanca, pacientes con trauma craneoencefálico severo, politraumatizado, y eso en horario de la noche. Y en el día una emergencia congestionada porque las personas no quieren ir a una consulta, quieren ir a una emergencia para que les resuelva, lo cual nos ha hecho que tengamos dos flujos, un flujo de urgencia y un flujo de emergencia.
Exacto. Entonces, en el área de triaje, nosotros vemos las urgencias y hemos asignado un programa para que el paciente que sea una consulta, hemos hecho un acuerdo con medicina familiar para una vez se identifica, previo toma de signos vitales, acuda a la consulta de medicina familiar y pueda haber ese 80% del paciente que llegue a la emergencia. Bien, yo tengo una pregunta y quiero volver con la doctora Ana Celia Espinosa, que es la subdirectora médico de este hospital, doctor Vinicio Calventi. Y es la siguiente, es saber si aquí en el hospital hay alguna área, alguna cantidad X de camas destinadas para personas con problemas de salud mental, si tienen algún área para tratar pacientes de salud mental en crisis. Regularmente esto se está haciendo en los diferentes hospitales de la red pública nacional que se están destinando esas áreas y saber si aquí ya en el Calventi las tienen. Claro que sí, desde el inicio del hospital, el hospital cuenta con una área de salud mental. Inclusive tenemos un departamento completo, departamento de salud mental. La encargada, la doctora Olimpia, es la gerente general del departamento de salud mental. Cuentan con aproximadamente 7 psiquiatras, tenemos 12 psicólogas, enfermeras entrenadas específicamente en esa área. Tenemos 5 camas actualmente. Teníamos 4, luego de la llegada del doctor José Alfaro, inmediatamente él intervino el área en su totalidad. Aumentó lo que es la seguridad, el entrenamiento del personal de salud. Inclusive en el fin de semana estuvieron en el primer congreso que se hizo de salud mental, donde él se preocupó de que todo el personal, sin excepción, fueran a la capacitación. Una pregunta de rigor, ¿cuál es la emergencia que más ustedes atienden aquí? Bueno, el 80% de las emergencias son clínicas. Y en verdad el mayor porcentaje de emergencias que atendemos, emergencias propiamente dichas, son cardiovasculares, síndrome coronario agudo, insuficiencia. ¿Usted dice de personas que se complican estando adentro o qué? ¿O No, que necesitan internamiento? No, clínica me refiero a, está dividida la medicina en quirúrgica y clínica. O sea, entonces son generalmente, exacto, cardiovasculares. Gracias. Vamos al corte. Definitivamente es interesantísimo escuchar cada una de estas áreas, de estas especialidades, del personal que las dirige, que por cierto una interesantísima. Sí, yo creo que vamos a dejar un miembro del programa aquí, en la sala que mencionó la doctora. Y lo voy a señalar sin que ustedes se den cuenta. Ah, pero espérate, precisamente nos acompaña la doctora, recuérdeme el nombre, la doctora Rodríguez, del área de salud mental, precisamente sí, sobre la pregunta. Sí. Nosotros que vamos a dejar un par de compañeros aquí bajo el cuidado. Vamos a dejar uno. Yo te lo voy a señalar ahorita. Está bien. Doctora, hola. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por permitirme estar aquí. Saludos a todos, a los colegas, al programa y obviamente a nuestro director. Doctora, después y durante la pandemia, no sé si usted tiene la información antes de la pandemia para poder compararla con lo que está sucediendo hoy. ¿Ha habido algún incremento en la cantidad de pacientes con problemas de salud mental, por lo menos en este hospital? Bueno, los trastornos mentales a nivel general y mundial ha habido un incremento desde la pandemia, como usted menciona, quizás porque estaban apagados y luego de la pandemia entonces empezaron a debutar por el encierro y el nivel de situación de estrés que se vivió y la incertidumbre. En nuestro hospital, ya hablando directamente, se ha habido un incremento en el uso y abuso de sustancias. Ya habían hablado del parqueo, que el punto, etcétera. Y la zona también. Hay más zonas en las que existe este incremento, pero enfocándonos en el Hospital Vinicio Calventi, sí tengo la cifra. Tenemos un aumento que ahora actualmente, en el mes de septiembre, que fue ya el último, el reciente, de 300 pacientes por uso y abuso de sustancias, lo que nos lleva a nosotros a entender y a reflexionar, lamentablemente, que este tipo de pacientes se revuelca en un tipo de salud que vamos a tener nosotros que intervenir, de psicoeducar, que ya se está haciendo en el hospital, porque veníamos desde la antigüedad con un sistema de salud mental manicomial, donde el paciente se estigmatizaba,
se aislaba, pero actualmente con la apertura en cada intervención en crisis de cada hospital, hemos podido brindar el apoyo y la ayuda necesaria y este es uno de ellos. Entonces, sí ha habido un aumento y eso ha llevado a malestar físico tanto de la persona que padece y de los familiares y de las personas del alrededor. Doctora, nosotros vivimos en una sociedad totalmente enferma. Esta sociedad, y más que un diagnóstico sobre el tema de lo que involucra su área de trabajo aquí en este hospital, me gustaría conocer su opinión sobre cómo nosotros poder manejar como sociedad, como Estado, estos niveles de intolerancia que se manifiestan en todos los niveles de la sociedad, donde ni siquiera medimos las consecuencias y por un roce de un vehículo sacamos una pistola y le quitamos la vida a una persona y sin el menor, o sea, lo más ligero posible. Y observamos lo que ocurre en las escuelas con los niños y niñas, esa pelea, esa reyerta, y vivimos una sociedad muy violenta, no solamente físicamente, sino también una violencia verbal a través incluso de los propios medios de comunicación y de las redes sociales. Me gustaría conocer de usted esa panorámica, cómo focaliza usted este tema que es tan dramático para nosotros. Bueno, como bien decíamos ahorita, ese tema viene de trasfondo cultural también, donde la salud mental no se era tomada en cuenta, donde el paciente psiquiátrico era el que deambulaba andrajoso, y hoy día hemos entendido que no necesariamente un paciente que esté en esas condiciones es el único que amerita una intervención por salud mental. Entonces, yo entiendo que el inicio de todo esto es la psicoeducación, hacer charlas, llevar las comunicaciones a cada hospital, poder nosotros intervenir, nosotros los mismos médicos, desmontar la idea de los departamentos de psiquiatría. Wow, no, le tengo miedo, el paciente es agresivo. Sí, todos los pacientes se pueden convertir agresivos en cualquier momento, pero con las herramientas necesarias, yo entiendo buscar ayuda, iniciando desde la primera línea, que es la psicología, que aquí contamos, como decía la subdirectora, con un departamento con 12 psicólogas, a la cual es la primera línea que tiene el acceso el paciente y la población general. Y hay un sistema de llamada de 911 donde se le brinda la atención al personal que necesita atención de salud mental. Y aquí brindamos el servicio 24 horas. Doctora, ¿qué medidas se han tomado en el área que usted maneja para mejorar el servicio, ser más eficiente, para el tema, por ejemplo, de la seguridad que requiere ese tipo de paciente cuando está ingresado aquí? Bueno, el doctor Alfaro realmente le encanta la psiquiatría. Él es oftalmólogo, pero él también le encanta la psiquiatría. Él siempre está supervisando las áreas. Será buen director de recursos humanos de cierta empresa. Siempre que hay un paciente de salud mental, él está atento, le brinda apoyo, nos pregunta y ha reforzado lo que es la seguridad, porque no en todos los lugares que tienen unidad de intervención en crisis, que así como se llama, UIC, tienen personal de seguridad, tanto para cuidar al paciente, al familiar, como al personal médico. Entonces, ese refuerzo lo hemos tenido, un aumento de los seguridad, tenemos enfermería y el cumplimiento con los horarios y de los días de los doctores y de cuando estén de servicio. Qué bien. ¿Un aumento en el número de médicos para esa área? Que hayan ingresado nuevos después del doctor. Uno. Uno. Sí. Muy bien. ¿Se recuperan los pacientes, algunos? La mayoría sí, hay otros que tienen un tema de personalidad de base, entonces eso se trata mucho con psicoterapia, entonces ya eso es un problema que hay que durar. Como bien dije, es una unidad de intervención en crisis, donde el paciente viene en crisis por X o Y patología, entonces se le da la atención, el paciente mejora, se le pone cita, se le da un seguimiento de cerca, pero los problemas de trastornos ya de personalidad que hacen una conjunción y una sinergia con el trastorno de base, entonces se dirigen al departamento de psicología para darles integración. No, Nayi, yo no me voy a quedar aquí. Yo no me voy a quedar aquí. No es violento. Llévatelo, Cundo.